O sea, hablé para ese grupo de hablaba. 100, otros 5 más y no. Tema. Bueno, Éxodo 19, ¿de qué nos habla? Éxodo 19 nos habló de Israel en el Sinaí, ¿sale? En Israel en el Sinaí. Aquí ellos ya van a recibir la ley de Dios. Y esta ley en Éxodo 20 nos habla de... Esta ley no fue escrita por manos de hombre, sino fue dada a través de una teofanía a los hombres de Dios. Entonces esto es lo que representa, ¿no? La ley de Dios, ¿sale? Entonces fíjate, vamos a comenzar Éxodo 20. Y Éxodo 20 son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que son de parte de Dios, ¿no? Al pueblo de Israel. Fíjate. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Éxodo 20, ¿va? Sale. Entonces, eso trata básicamente sobre esta prédica y son los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos que Dios les da al hombre realmente no son 10 mandamientos. Si tú lees Levítico son más de 365 mandamientos, ¿no? O sea, y para cumplir la ley, todos dicen que es la ley mosaica porque fue dada a Moisés en el monte del Sinaí, pero realmente no es la ley mosaica. O sea, en particular le ponen el nombre porque fue dada a Moisés, pero la ley fue dada a Dios a través de los hombres, ¿no? O sea, a través de Moisés, ¿no? O sea, es el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios sacó al pueblo de Israel ¿de dónde? De Canaán. Canaán, ¿qué era? Era toda la parte donde tenían diferentes deidades, diferentes dioses, y para que el pueblo de Israel no se corrompiera con las diferentes deidades, ¿no? Y bueno, sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, más bien, que es parte de Canaán, y los va a meter a la tierra prometida, que es Canaán, más bien me estoy confundiendo. Entonces, tú te das cuenta aquí que Dios les da su ley, si me entiendes, para que sean un pueblo diferente, un pueblo apartado, para que sigan la orden de Dios, ¿sí? Por eso Dios les da estos mandatos. Es básicamente la ley de Dios para el pueblo de Israel, para ser un pueblo diferente, para que ya no se corrompan. Acuérdate que ellos vienen de Egipto, en Egipto tenían diferentes deidades, diferentes dioses, para que el pueblo de Israel no se corrompa. Acuérdate que antes de todo esto y después de todo esto van a quebrantar la ley, ¿sí me entiendes? Entonces las tablas de la ley no son escritas por manos de hombres, sino por el dedo de Dios. Por eso fue la ley, para ser un pueblo diferente. Entonces fíjate, vamos a repartirlo así, ahorita vamos a leer en el inciso A, vamos a tomar los 4 mandamientos con respecto a nuestra conducta ante Dios. Los primeros 4 mandamientos son respecto de la conducta de nosotros ante Dios, y era para el pueblo de Israel, que tenían que tener esa conducta ante Dios. Vamos a leer del verso 1 al 6, fíjate. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas mi Dios a través de tu palabra, Señor. Pues sé tú, mi Dios, danos esta dirección, esa guía a través de tu palabra, Señor. Redargúyenos, instrúyenos, confróntanos, Señor, y que tú seas mi Dios y que tú quites todo estorbo para entender tu palabra, Señor. Porque toda la escritura, Señor, es inspirada por ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces, fíjate, los 10 mandamientos, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Dios? Acuérdate que el pueblo de Israel en Egipto, que fue esclavo, ¿no? O sea, por eso está diciendo, yo te saqué de ese lugar que era servidumbre, ¿sí? O sea, acuérdate que tuvieron que estar en Egipto como esclavos, ¿para qué? Para después Dios tocara su corazón y todo, ¿no? Entonces, fíjate, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate, cuando dice esta parte, y habló Dios, es apropiado el creer que habló Dios estas palabras a Israel como un todo. Mientras ellos se reunían al pie del monte del Sinaí, allí Dios les contestó a Moisés por medio de su voz. Mientras Moisés estaba de pie entre el pueblo al pie del Sinaí, Dios quería dar su ley a Israel para que fueran un pueblo apartado, un pueblo diferente, ¿sí? O sea, para eso introdujo la ley. Tú ves Romanos capítulo 5, y cuando dice Romanos capítulo 5, dice que a la ley la verdad es buena, pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase.
Y por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué se introduce la ley? Para que tengan un conocimiento del hombre entre lo bueno y lo malo. ¿Sí me entiendes? Por eso la Biblia dice, por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley, ¿cómo se va a resumir? La ley se va a resumir a través de Jesucristo, porque fue el único hombre que culmina la ley en el madero. La Biblia dice en Gálatas, maldito el hombre que es colgado de un madero. Pero Jesucristo, toda la ley la hace a través del madero. ¿Sí me entiendes? Cumpliendo esa ley a través del madero. ¿Sí? Entonces, fíjate, mira, el código moral basado en Dios también establecía que este pueblo, esta nación de Israel, le pertenecía a Dios y no a Moisés. Por eso Dios les da sus mandatos. Ahora, la iglesia no le pertenece a un hombre, ¿sí me entiendes? Sino la iglesia de quién es, de Dios. ¿Qué es lo que te dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2, me parece que es? La Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2 nos dice así: Dios conoce a los suyos, apártese de iniquidad quien invoca el nombre del Señor. ¿Sí? La iglesia ya está establecida, ¿sí me entiendes? La iglesia no son las cuatro paredes, ¿sí? Sino la iglesia, que es el conjunto de fieles a Dios, el conjunto de seguidores a Dios. ¿Por qué se introduce la ley para Israel? Para que tengan un conocimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué Dios nos da la palabra de Dios? Para que la guardemos, ¿sí me entiendes? Para que nos santifiquemos. La semana pasada leímos a Juan capítulo 17 y la Biblia nos dice que nos santifiquemos ¿en qué? En su verdad, porque su palabra es verdad, ¿sí? Fíjate, entonces, esta no era la ley de Moisés, en lugar habló Dios todas estas palabras. Ni Moisés ni ningún otro hombre debía jamás pensar de sí mismo, permitir que otros pensaran de ellos mismos por encima de la ley. Dios estaba por encima de todo y su ley es la expresión de su voluntad. O sea, la ley es la expresión de la voluntad de Dios. Fíjate, ahora, dice, cuando la Biblia nos dice en estos versos, en el primer verso, habló Dios todas estas palabras, necesitamos que Dios nos guíe y nos instruya moralmente a través de estos principios y se hace resonar la conciencia humana, y esto ciertamente no solamente influencia nuestro comportamiento de pensar y comportarnos. Necesitamos saber que hay un Dios en el cielo quien espera cierto comportamiento moral y de que hay consecuencias al obedecer o desobedecer estos mandamientos. Sí, mira, el desobedecer o el quebrantar la ley que trae muerte, ¿sí me entiendes? Así, completar toda la ley para el creyente es dificilísimo, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque completar toda la ley sería para nosotros dificilísimo, porque ya lo empezamos desde el amor al prójimo, ¿no? O sea, de repente el amor a los demás pues es difícil, ¿no? O sea, no lo podemos completar, ¿sí me entiendes? O sea, idolatría, yo creo que todos tenemos a veces cierto tipo de idolatría, ¿sí me entiendes? Porque a veces anteponemos cosas antes que a Dios. Y completar la ley para el creyente sería así, dificilísimo, ¿sí me entiendes? Pero a través de Cristo se completa esa ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Nos enseña entre lo bueno y lo malo. ¿Y el hombre qué ha hecho? Entonces tú ves al hombre, por ejemplo, hoy en día, a través de su humanismo, si me entiendes, de su ética, de su moral, de sus valores, y poniendo una tabla o un rango así, poniendo entre lo bueno y lo malo, si me entiendes, pero desechando a Dios. Entonces tú, por ejemplo, puedes ver, y nos dice el autor sobre el código, sobre el código Hammurabi, si me entiendes, que es dado a los babilonios. No sé si alguien ha leído el código Hammurabi, ¿sí? Y es dado a los babilonios, pero teniendo sus diferentes deidades. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios aquí en uno de los versos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí me entiendes? En Deuteronomio capítulo 6 la Biblia nos dice así, ¿no? La Biblia nos dice así en Deuteronomio 6, dice: y amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué es amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Por qué no debemos de tener dioses ajenos delante de nosotros? ¿Y por qué Dios les dice, no te harás dioses ajenos delante de ti? ¿Sí? Fíjate, ahora, dice, la Biblia nos dice que la ley es santa, justa y buena, en Romanos capítulo 7, 12.
Y nos dice que cualquier regalo bueno, perfecto, viene de Dios en Santiago 1:17, ¿sí? Estos mandamientos son un buen regalo que viene en Israel y la humanidad en el monte del Sinaí. Los 10 mandamientos son buenos debido a que los mandamientos, fíjate, ahora, todos los mandamientos de Dios son buenos, estos 10 mandamientos son buenos. Ahora vamos al verso 2 al 3, ya lo leímos, bueno, ya estamos así leyendo el verso 2 a 3. Fíjate, dice, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de que Dios demandara cualquier cosa de Israel, Él les recordó lo que Él había hecho por ellos. Esta era una fundación clara, debido a que los 10 es lo que Él ha hecho por nosotros y Él tiene derecho a decirnos lo que debemos de hacer y nosotros tenemos la obligación de obedecerlos. Fíjate, ahora vamos del verso 4 al 6, Fíjate, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué Dios le dice al pueblo de Israel que no se haga imagen ni semejanza a las imágenes? ¿Sí me entiendes? Porque Dios, su trono de Dios es más alto, más sublime. No podemos así hacernos imagen de nada como creyentes. Si Dios le dice a Israel, no te harás imágenes de delante de mí, entonces nosotros no podemos adorar un ídolo. Y tú lo puedes ver en Daniel capítulo 2, porque en Daniel capítulo 2, cuando Daniel está en Babilonia, Nabucodonosor, ¿qué es lo que hace? Hace una estatua gigante y hace que muchos se postren y adoren esa estatua, ¿sí? Pero cuando los hebreos no adoran esa estatua, ¿qué es lo que pasa? Nabucodonosor se enoja y los mete a un horno de fuego. Y cuando los mete al horno de fuego, tú los ves ahí en el horno de fuego, dice que había un cuarto como hijo de hombre. ¿Quién era? Jesucristo, estando ahí, y los estaba guardando, pero ellos no tenían esa idolatría. ¿Cuál es esa parte? Que no tengamos ídolos como creyentes, ¿sí me entiendes? O sea, que no adoremos las imágenes, ¿sí me entiendes? Esa es la parte, fíjate. Ahora, cuando dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso en el sentido de que Él no aceptará meramente ser añadido a la vida. Él insiste en ser supremo y lo hace por amor. O sea, tú no puedes comparar a Dios con nadie, ¿sí me entiendes? No puedes comparar a Dios con nadie. Pero el hecho de que Dios sea celoso de nosotros como creyentes, ¿es para qué? Para que también nosotros lo obedezcamos. ¿Sí me entiendes? Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, es que nosotros debemos de participar también de ¿qué? De su obediencia. ¿Sí me entiendes? Porque la Biblia ya lo hemos explicado y dice que Él nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos y nos hizo coherederos. Pero ¿qué es lo que pasa a veces con nosotros como creyentes? A veces como creyentes no alcanzamos a entender las cosas. ¿Sí me entiendes? Como creyentes a veces tú no alcanzas a entender las cosas. O sea, no lo alcanzamos a concebir, esa parte. Fíjate, ahora, ve al verso 7. Este es el tercer mandamiento, el verso 7. Vamos al verso 7. Y dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? El jurar, ¿sí me entiendes? Pero también aparte del jurar, el tomar el nombre de Dios en vano, ¿qué es? Que hablemos de Dios y no lo obedezcamos. Que nos hagamos llamar ser cristianos y que no obedezcamos a Dios. ¿Sí me entiendes? Es una parte en donde la Biblia nos dice, por eso Dios les dijo, a ver, no vas a tomar el nombre de Dios en vano y no vas a jurar. Y cuando tú ves a Jesucristo, Jesucristo dice en una parte, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo. Los antiguos judíos, ¿qué era lo que hacían? Hacían juramentos y juraban por el templo. Y la Biblia nos dice, con Jesucristo, dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Como creyentes nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí me entiendes? Y necesitamos obedecer a Dios. Y tú no lo vas a obedecer así a Dios porque seas bueno, ¿no? O sea, seas perfecto, ¿no? ¿Por qué tienes que obedecer a Dios como creyente?
¿Por qué tendríamos que obedecer nosotros a Dios como creyentes? ¿Qué es lo que nos movería a obedecer a Dios? El que hemos vuelto a nacer, el que nos ha redimido, el que nos ha quitado de nuestra vana manera de vivir. Entonces es esa parte en donde no podemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí me entiendes? Fíjate, ahora, hay por lo menos maneras en las que este mandamiento es comúnmente desobedecido. Profanación, usando el nombre de Dios en blasfemias y en maldecir. Y tú ves a los españoles y de repente ves cómo blasfeman el nombre de Dios, ¿no? Y dice frivolidad, usando el nombre de Dios de una manera superficial y de una manera tonta. Ahora, hipocresía, tomando el nombre de Dios pero actuando de una manera que a Él le desagrada. Eso es parte, ¿sí me entiendes? ¿Qué te dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 22? Dice, sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Y qué te dice la Biblia también en una parte? Sed imitadores de mí como yo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces como creyentes, ¿qué hacemos? No nos comportamos como creyentes, ¿sí me entiendes? Tomamos el nombre de Dios en vano. Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, como creyente yo debo de obedecer al Señor y no que lo obedezca así porque sea perfecto, no, somos pecadores. Pero lo obedezco porque lo amo, porque lo he reconocido. Y no puedo tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿qué decimos a veces? Es que somos cristianos y nos comportamos como cristianos a veces, como creyentes. O sea, es lo que digo a veces. Bueno, yo he escuchado a muchos, ¿no? Que de repente ni se congregan, ni buscan a Dios y se hacen llamar cristianos. Yo no llamaría a una persona así cristiano, ¿sí me entiendes? ¿Un cristiano qué es? Un cristiano es quien tiene una comunión verdadera con Dios. Un cristiano ¿quién es? Quien ha reconocido su pecado. Un cristiano es quien es un seguidor de Jesús. Y no porque seas perfecto, ¿no? O sea, no porque seas el mejor. Fíjate, ahora, Jesús comunicó la idea de este mandamiento en la oración del discípulo cuando Él nos enseñó a tener en cuenta la santidad del nombre de Dios. Ve a Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9, fíjate, dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el carácter o una de las partes del carácter de Dios? El ser 3 veces santo, ¿no? Lo cantábamos ahorita en la alabanza, ¿no? Santo, santo, santo. ¿Sí? Entonces, esa es la parte, ¿sí me entiendes? Obviamente Dios te va a ir santificando hasta la muerte, ¿sí me entiendes? Pero ¿cómo yo voy a buscar la santidad? A través de Dios, a través de buscarlo, a través de la comunión. Fíjate, ahora esta parte, vámonos del verso 8 al 11, del verso 8 al 11. Fíjate, ve del verso 8 al 11, dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Este es el siguiente mandamiento. ¿Por qué Dios les mandó el día del reposo a los judíos? Y cuando tú ves Colosenses, ¿sí me entiendes? Nosotros ya no tenemos que guardar el día del reposo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos hizo reposar de todas las obras y desde el principio. Entonces la Biblia te dice que ya nada nos puede culpar de bebida, de comida, ni de días nuevos, ni de días de reposo, porque todo era sombra de lo que iba a venir a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces los cristianos, nosotros ya no guardamos el día del reposo. Pero los judíos los guardaban, ¿por qué? Porque en Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios hizo 6 días y al 7º reposó. Pero, o sea, no fue que haya hecho 6 días, o sea, porque se hubiera cansado Dios, ¿no? O sea, sería incongruente decir que Dios se cansó, sino que le dio reposo a la tierra. Y entonces los judíos tenían que guardar ese día del reposo para santificar a Dios en todas sus obras. Entonces cuando tú lees la ley, por ejemplo, ellos no podían espigar. Entonces también, por ejemplo, cuando hemos leído el año del jubileo, y cuando tú ves el año del jubileo, que son 50 años, se multiplica 7 por 7, 49, y el año 50 tenían que reposar, ¿para qué? Para que también así la tierra permaneciera quieta, ¿no? O sea, era un día para santificar a Dios. Y de repente los demás también podían comer de lo que otros sembraban. Sí, esa es parte del día del reposo que ellos guardaban. Pero nosotros no tenemos que guardar el día de reposo como creyentes. Ni es más,
De hecho, el domingo nos congregamos y yo platicaba con un hermano y de repente nos congregamos y congregarse que es reunirse entre hermanos. Pero la congregación también ¿qué es? Cuando nosotros estudiamos la palabra y cuando nosotros vivimos la palabra también en todo tiempo. Porque la congregación no solamente es vivir el día domingo y ya soy un cristiano el día domingo y los 6 días de la semana más me comporto como que ya no soy cristiano y se me olvida y de repente ya estoy haciendo otras cosas que no. ¿Sí me entiendes? Como cristiano debes de vivir todo el tiempo como cristiano y eso también es parte del reunirse como cristiano. Fíjate. Ahora, el siguiente verso dice así, mira, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, ese día tenía que ser especial para ser consagrado a Dios. Es el día de consagración a Dios. Y nosotros obviamente no podemos ya guardar ese día, pero para nosotros cada día debería de ser consagrado al Señor. Cada día que tú vives a diario, cada día que tú así respiras, debería de ser consagrado a Dios. Todos los días deberías de estar consagrado al Señor. No nada más cuando nos acordamos, ¿no? Porque de repente, ¿qué haces? No, me acuerdo de Dios y me consagro a Dios. No, deberíamos de estar consagrados a Dios a diario. Fíjate. El mandamiento es el de respetar el día del reposo, el sábado, como un día de descanso. Este reposo era para todo Israel, para el hijo, el siervo y el extranjero, aún para las bestias. Las mismas bestias no podían trabajar. Ahora, fíjate, para santificarlo, Dios mandó a Israel y a toda la humanidad para asegurarse de que hubiera un tiempo sagrado en sus vidas, un tiempo apartado para reposar. ¿Y qué es lo que debe de haber en nuestras vidas? Todo el tiempo debería de ser de Dios, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, todo momento, en todo momento yo me debería de acordar de Dios, en todo tiempo. Porque a veces yo me pregunto y a veces como creyente, y pues sí pasa, ¿no? O sea, de repente a veces como creyente te da flojera abrir la Biblia, ¿no? Y de repente a veces te da flojera buscar a Dios o tienes cosas más importantes, ¿sí me entiendes? ¿Y qué haces? No, pues hago primero todo y después oro. O hago primero todas las cosas y después leo. Aquí, siendo honestos, vamos a así entrar así en honestidad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tú no lo digas? ¿Cuántas veces abres tu Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? O sea, no tienes que guardar el día del reposo, ¿no? Como creyente. Pero tú nomás hazte la pregunta, ¿cuánto tiempo yo paso con Dios? ¿Cuánto tiempo yo busco al Señor? ¿Cuánto tiempo es lo que buscamos al Señor? ¿Qué es lo que hacemos como creyentes? O sea, le damos más pie a qué? A las cosas del mundo, a lo que a nosotros nos agrada o a Dios. ¿Qué es lo que debería de ser el creyente? O sea, ¿cómo tú te vas a santificar? ¿Qué es lo que dice Juan 17? Juan 17 te dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Cómo te vas a santificar como creyente? ¿A través de qué? ¿Cómo vas a entender qué es lo que dice Dios o qué es lo que quiere Dios hablar a tu corazón? ¿Cómo lo vas a comprender? ¿A través de qué? Del Evangelio. ¿Sí me entiendes? A través del Evangelio está la instrucción de Dios. Así como estuvo la instrucción de Dios a través de los 10 mandamientos para el creyente, la instrucción de Dios está a través de la palabra. ¿Cómo yo voy a tener un conocimiento de Jesús? ¿Qué es lo que te dice Juan capítulo 5, verso 39? Escudriñad la Escritura, porque la Escritura da testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar la Escritura? Es buscar, ¿sí me entiendes? Buscar, indagar. Todo así. ¿Por qué estamos leyendo la ley? O sea, la ley va a apuntar ¿a quién? A Jesucristo, ¿sí me entiendes? ¿Y por qué estamos leyendo la ley? ¿Por qué entendemos el Antiguo Testamento? Y todo a dónde apunta, a Jesús. ¿Sí me entiendes? Fíjate, ahora, dice así, cuando Dios les dijo, se acordarán del día del reposo, Él les dijo que se acordarán. El término de Shabbat se deriva del verbo hebreo, descansar o cesar de trabajar. El propósito más importante del día del reposo era el de servir de guía al reposo que tenemos en Jesús. Fíjate, ve Hebreos capítulo 4, 9 a 11.
Y dice, fíjate, dice, con este entendimiento vemos que hay un sentido real en el cual Jesús cumplió el propósito y plan de día de reposo para nosotros. Ve Hebreos capítulo 4, verso 9 al 11. Hebreos 4, 9 al 11 dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Eso lo cerramos? Está abierto. La dejamos abierto, pero no se preocupe. Perfecto. Entonces, fíjate, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cuándo yo entré al reposo de Dios? ¿O cuándo yo he entrado al reposo de Dios? ¿Cuándo? Desde que lo recibí, ¿no? Yo he entrado al reposo de Dios. Fíjate, desde que me constituí hijo de Dios. Bueno, todos, ¿no? Fíjate, ahora, el verso 12, ¿ya lo leímos? Vámonos al verso 12, no lo hemos leído. Fíjate, ahora, esto es parte de estos mandamientos, ¿no? Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Y los segundos 6 mandamientos es en cuanto a nuestra conducta ante Dios y los hombres. ¿Sí? Fíjate, aquí viene lo interesante, ¿no? Porque a veces pues, también nos volvemos religiosos, ¿no? Pasamos mucho tiempo con Dios y todo, ¿sí me entiendes? Pero eso se vuelve una religión. Ahora vamos a ver cómo debería de ser el comportamiento hacia los demás y hacia donde tú vives y hacia todo el medio donde tú te rodeas. Fíjate, ve al verso 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate, en Efesios 6.2, Pablo repitió este mandamiento. Ve Efesios 6.2. ¿Qué es honrar a nuestros padres y a nuestras madres? Fíjate, bueno, es lo que está repitiendo Pablo, y es un mandamiento con promesa, ¿sí? Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es honrar a tu padre y a tu madre? O sea, aquí hay muchos adultos, ¿no? Y de repente, ¿sí me entiendes? Pero aún como adulto, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Sí me entiendes? Cuando tú lees una parte en Deuteronomio y ves una parte en Deuteronomio y dice que tenía un hijo contumaz y rebelde y que tenía que ser apedreado por todo el pueblo, se refería a un joven, ¿sí me entiendes? O un joven adulto. ¿Y qué era un hijo contumaz y rebelde? Un hijo que no obedecía, ¿sí me entiendes? Ese es un hijo contumaz y rebelde. Y tenía que ser apedreado conforme a la ley. Hoy en día no puede hacer eso, ¿no? O sea, de repente te das cuenta y no puede hacer eso. Pero como hijos, yo digo, como hijos, hoy en día sí, con nuestros padres los honramos o no los honramos. Y de repente veo hijos también ya adultos, y de repente ¿qué es lo que hacen con los padres? Pues los tratan mal. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor el padre ya está grande y les gritan, los ofenden. ¿Sí me entiendes? Y no por algo Pablo lo dijo a Timoteo, que en los postreros días iban a llegar ese carácter de los hombres, los cuales iban a ser desobedientes a los padres. Y hoy en día ya no hay respeto por las autoridades. ¿Sí me entiendes? O sea, la figura paterna, ¿cómo la deberíamos de hacer? O de ver. Tanto padre como madre. Si tú ves a los judíos, por ejemplo, hoy en día los judíos, realmente yo conozco judíos, y los judíos honran a sus padres. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que deberíamos de hacer, honrar a nuestros padres. Y yo veo, por ejemplo, hijos que de repente agarran y a sus padres les piden hasta dinero y esto y aquello. ¿Sí me entiendes? Y digo, bueno, si no les das, no les quites. ¿Sí me entiendes? Y a veces les quieren quitar sus posesiones y se pelean por las posesiones de los padres y se dividen, ¿no? Entre hermanos y esto y aquello. Eso no es parte de honrar. ¿Sí me entiendes? Eso es parte de ¿qué?
de un corazón desviado. O sea, honrar a mi padre y a mi madre, ¿qué es? Que lo honre en todo, en todas las cosas, y que los trate con respeto y con amor. Así debería de tratar a mis padres. Y a lo mejor tú puedes ver luego a tu padre, ¿no? Yo tengo mi padre terrenal, y de repente hay unas cosas con donde él, pues, nos despalagamos, ¿no? O sea, no concordamos. Pero de repente yo lo tengo que ver en amor a mi padre. Tengo que honrarlo, que respetarlo, que amarlo como padre. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Si tenemos padres adultos, tendríamos que honrarlos. Y si tienes jóvenes en casa, también tú como padre, la Biblia también te dice, no exasperes a tus hijos a ira. También tú como padre tienes que honrar a tus hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate, ahora el siguiente verso, vámonos al verso 13. No matarás. Fíjate, este es un verso. En hebreo como en español hay una distinción entre asesinar y matar, opuesto a matar. Y asesinar es tomar la vida sin justificación legal o justificación de moral. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo como creyente, o sea, no matar a qué se refiere? Pero yo me puedo hacer un asesino mental, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y de repente matar a todo el mundo con el pensamiento y odiar, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? O sea, puedo hacerlo como hasta como mismo creyente, ¿no? Y de repente tengo así contiendas, ira, celos. Pero ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿En qué estoy viviendo? En la carne. Porque el hombre que ha nacido de nuevo, que es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne, sino antes vivid en el Espíritu, porque ahí también se cumple la ley, así lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí me entiendes? A través de los frutos del Espíritu, ya no hay. Ve a Gálatas capítulo 5, mira, para que lo leamos bien. Gálatas capítulo 5, fíjate. Mira, ve del verso 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Ves? Aquí lo está diciendo. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Hechicerías, pleitos, contiendas, celos, ira, fornicaciones, adulterios, lascivia, enemistades, herejías. Aquí están, mira, del verso 20 al 21, tú lees. Borracheras, homicidios. Cuando dices frutos Ahorita del Espíritu, vamos hasta el final, porque no estamos participando, vamos a guardar silencio. Entonces, esa es parte, ¿no? Cuando yo vivo, ¿no? En la carne, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando la Biblia me está diciendo no matarás, no matarás, cuando la Biblia me dice no matarás, yo me puedo volver un asesino mental, ¿sí me entiendes? O sea, no es que llegue al acto de matar a alguien, pero con el pensamiento, ¿no? O sea, con el mismo pensamiento. Fíjate, ve esta parte. Jesús cuidadosamente explicó el corazón de este mandamiento. Él lo mostró que también prohíbe que odiemos a alguien más. Vea Mateo capítulo 5, 21, 26. Mira, ¿cómo yo puedo decir? La Biblia me dice así. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios? Que no lo veo y tengo a mi hermano que está al lado y lo aborrezco. O sea, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios? ¿Sí me entienden? ¿Cómo? Y tengo a mi hermano que está al lado y aborrezco. ¿Y qué es lo que hago? De repente me enojo y aviento unas indirectas, bien directas. Sí, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo. O sea, sí, ¿no? O sea, me enojo. ¿Sí me entiendes? Me airo, contiendo. ¿Y cómo yo puedo decir como creyente que amo a Dios y tengo a mi hermano que está al lado y lo aborrezco? ¿Cómo se cumple también la ley? Una de las partes, ¿cómo se cumple la ley? Dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y el amor a quién? ¿A quién? Al prójimo. Al próximo. ¿Sí me entiendes? Así se cumple la ley. Dice, os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Pero ¿qué pasa cuando nos hacen algo?
Cuando alguien nos hace algo, ¿qué hacemos, no? Pues paga, ¿no? Como la ley del talión, ¿no? ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Me hacen, pues le hago más duro. Sí, pues esto, ¿no? ¿Sí me entiendes? Cuando uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es? La mansedumbre. ¿Sí me entiendes? O sea, no que te dejes que te hagan todo, ¿no? O sea, tampoco. A veces límites es bueno. ¿Sí me entiendes? Poner límites es bueno. Pero los puedes poner en amor, no en dureza, no en odio. ¿Sí me entiendes? Porque a veces, ¿cómo lo hacemos? En dureza, en odio. ¿Sí? Fíjate, vamos a Mateo capítulo 5. Ve a Mateo capítulo 5, 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y yo, por ejemplo, veo, ¿no? Y dejo, por ejemplo, mi carro en un lugar, ¿no? Y ya tengo, según yo, mi lugar, ¿no? Y lo deja otra persona y a veces pues, me quiero enojar, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y de repente a poco no pasa eso, ¿no? O sea, cuando alguien te hace algo, o sea, como que quieres explotar, ¿no? Y de repente ya lo dejo ahí y ya veo que mi espejo ya está bien chueco, ¿no? O sea, de que le pega, ¿no? Al espejo. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué hago? ¿Qué hago yo como creyente? Tengo que amar a los demás. ¿Sí me entiendes? Tengo que amarlos. O sea, muchos no conocen del amor de Jesús. Fíjate, el verso 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sean echados en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjate, entonces, eso es parte, mira. ¿Por qué podríamos desear la muerte de alguien en nuestros corazones? ¿A poco no cuando estás enojado? Bueno, yo creo que en Cristo ya no debemos de hacer eso. En Cristo no. ¿Sí me entiendes? Pero cuando estás en el mundial y todo, deseas la muerte, ¿no? Y yo me han maldecido así. Mira, hay gente que me ha dicho así: ojalá te mueras. Y esa persona lamentablemente muerta. ¿Sí me entiendes? Y ojalá te vaya mal, y ojalá... ¿Sí me entiendes? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Por qué la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca? O sea, que hay a veces en nuestro corazón, ¿qué hay? O sea, hay odio, hay rencor, hay resentimiento, hay envidia, hay celos, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón a veces para que deseemos eso? Fíjate, ahora, alguien podría no matar por falta de valentía o iniciativa, pero aún su corazón está lleno de odio. ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que te lleva a odiar a los demás? ¿Qué es lo que te lleva a tener ese resentimiento, ese rencor? El corazón. ¿Sí me entiendes? Ese es el corazón. Fíjate, ve el verso 14. Vamos al verso 14. Dice: no cometerás adulterio. ¿De qué trata este verso? Fíjate. Es claro, el acto mismo es condenado. Dios permite justificación para las maneras que muchos a menudo buscan justificar el sexo extramarital. Esto no se debe de hacer, y cuando se hace es pecado y daña. ¿Qué es lo que te dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 4? Dice que honroso sea el matrimonio, sin lecho y sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia que si nosotros vemos una mujer y la codiciamos en nuestro corazón, ya estamos adulterando. Y que es mejor quitarte tu ojo y entrar tuerto al infierno que no entrar. Mira, si tú lees la Biblia y por ejemplo ves Primera de Samuel, ¿no? Y ves a Samuel y
bueno, no a Samuel, a David, y de repente ves a David, ¿no? Con Betsabé, ¿sí me entiendes? Y vio a Betsabé de lejos, ¿no? Y la vio agradable. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues adulteró. Pero ese pecado le trajo consecuencias. ¿Qué puede traer en el adulterio en tu vida? Consecuencias y graves. ¿Sí me entiendes? O sea, tal vez, bueno, muchos ya no están casados, ¿no? Tal vez muchos ya no. Pero eso es lo que hace el adulterio en la vida del hombre. Trae consecuencias graves. ¿Sí? La Biblia nos dice así, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que pasa, no? A veces cuando estamos en esa parte así propensos casi como hombres, ¿sí me entiendes? Adulterar. ¿Qué es lo que pasa? Entra todo por el ojo. ¿Sí me entiendes? Por ahí entra todo, por ese deseo. ¿Y qué es lo que debes de hacer como creyente? Guardar tu corazón. ¿Sí me entiendes? Si tú estás casado, tienes que guardar tu corazón para el Señor. Y si no estás casado, casarse. ¿Sí me entiendes? Pero es esa parte, ¿no? O sea, tienes que guardar tu corazón como para el Señor. Fíjate. Ahora, dice, debido a que hay diferentes castigos para adulterio, Deuteronomio 22:22, y la seducción de una mujer virgen, Éxodo 22:16 al 17, y Deuteronomio 22:23-29, el adulterio es distinguido del sexo antes del matrimonio en el Antiguo Testamento. Cada uno está mal, pero mal algunas veces de maneras diferentes. Fíjate ahora. El Nuevo Testamento claramente condena el adulterio y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El acto es condenado, pero no solamente el acto. O sea, también la fornicación, ¿no? Y si de repente yo, como creyente, también estoy dándole ojo al Facebook y todo eso, pues también, ¿no? O sea, ¿qué estoy? ¿Sí me entienden? O sea, yo debo de guardar mi corazón. Yo creo que aquí hay muchos maduros, ¿no? No se necesitaría hablar eso, ¿no? Pero de repente hay gente que de repente, o sea, tú la ves, ¿no? Y yo escuché a un pastor, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene que ver al caso aquí, ¿no? Pero yo escuché un pastor que una persona de 70 años en su lecho de muerte le confesó al pastor que no había ganado la batalla con la pornografía, ¿no? O sea, y todo lo ven normal, ¿no? O sea, de repente todo lo ven normal, ¿no? O sea, pero pues no es normal delante de Dios, ¿no? O sea, y es normal para el hombre, ¿sí me entiendes? Pero para Dios todas esas cosas no son normales. Si Dios te dio tu esposa, tienes que honrarla. Y no sé, ¿no? A lo mejor yo llevo poco tiempo de casado, tal vez 8 años, 7, ¿sí me entiendes? 8 años entre novio y casado, ¿sí? Pero la Biblia sí te dice, vuelve a beber del mismo raudal de tu cisterna y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué es esto? Vuelve ahí mismo con tu esposa. O sea, si te dice, no andes buscando en otro lado. ¿Por qué andas buscando en otro lado? O sea, porque a veces como hombre también buscamos en otro lado si Dios nos dio una esposa. O sea, y también las mujeres, ¿no? O sea, porque hoy en día también todo está permisivo, ¿no? Y de repente yo he escuchado testimonios de hombres, ¿no? Que de repente dices, es que yo caché a mi esposa y tenía mensajes en el celular con otro y todo eso. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién quiere corromper al hombre? ¿Por qué Dios nos dijo que el adulterio es malo? Y también puede ser adulterio espiritual, ¿no? ¿Sí? Adulterio espiritual es cuando dejamos a Dios también, pero aquí está hablando sobre el adulterio físico entre el hombre y la mujer, los esposos. Si tú hiciste un pacto en el altar con Dios, ese pacto es con Dios. Y si no lo has hecho, pues bueno, ¿sí me entiendes? Pero si hicimos un pacto con Dios en el altar, es con Dios. Y con mi esposa, yo debo de honrar a mi esposa y debo de amarla. ¿Sí? O sea, aunque a veces te va a costar, ¿no? O sea, va a haber diferencia, pero no por eso vas a tirar la toalla, ¿no? Y vas a decir, ay, sí, por una ya me voy, ¿no? Con la que me hable bonito. O al revés, ¿no? Porque a veces también a las mujeres yo he escuchado casos que les prometen el cielo, el sol y las estrellas y no les dan nada y se van. Y luego de repente ya están arrepentidas. ¿Sí me entienden? Porque lo he escuchado, lo escuché el día viernes. Entonces tienes que honrar, eso es un mandamiento que Dios nos da, honrar a tu esposa, honrar tu matrimonio, que el matrimonio sea lecho y sin mancilla.
que el matrimonio sea algo que también sea la base sólida para los creyentes. O sea, y si no estás casado, cásate con Dios, guarda tu corazón para Dios, guárdalo ahí, entrégate al Señor, cásate con el Señor. O sea, es entregar tu vida a Cristo, consagrarte, no estés así dando tu corazón a todo el mundo como creyente. Guárdalo para el Señor, guarda tu corazón para el Señor. También la Biblia nos dice que los inmorales no van a heredar el reino de Dios. Guárdalo, aunque a veces te va a costar, pero guárdalo. Tienes que guardar tu corazón para el Señor. Eso es bueno. Fíjate, ahora, mira, vea Mateo capítulo 5, verso 27 al 30. Mateo 5. Fíjate, ve lo que dice Jesús sobre el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer, aquí no está diciendo lo que dije, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué andas buscando afuera? ¿O qué andamos buscando los que somos hombres? O igual, al revés, ¿no? ¿Qué andas buscando afuera? Decía un pastor, ¿no? Decía, el matrimonio son dos gorditos juntos, ¿no? Es por vida, ¿no? O sea, lo dijo en broma, ¿no? Pero, ¿sí me entiendes? O sea, así vamos a crecer, ¿no? O sea, y tienes que guardar tu corazón, fíjate. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. No le está hablando de forma literal, de forma paradójica. Pero, o sea, si tu ojo es ocasión de caer, quítalo. Como hombre también, luego, que andamos navegando, buscando, o sea, mira el Facebook, o sea, tú abres el Facebook y ves así, todo bien inmoral. Y abres el Instagram igual, y el TikTok. ¿Sabes qué? Bloquea la página, mejor, quítalo. Si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué le andas buscando? ¿No? O sea, bueno, yo pienso así, ¿no? O sea, si somos débiles, ¿para qué, no? Fíjate. Ahora vámonos al siguiente, el verso 15, el octavo mandamiento. Fíjate, no hurtarás. ¿No hurtar qué es? No robarás. ¿Sí? Y fíjate, ahora dice, este mandamiento es otro importante fundamento para la sociedad humana, el cual establece el derecho de la propiedad personal. Dios le confía claramente ciertas posesiones a ciertos individuos y no se les permite a otras personas o estados el tomar dicha propiedad sin el proceso jurídico apropiado. Fíjate, también le podemos robar a Dios. Por supuesto, esto demanda que honremos a Dios con nuestros recursos financieros para que no seamos culpables de robarle a Él. Lo que dice Malaquías 3, 8, 10. Bueno, lo dijimos en la clase pasada sobre el diezmo y todo, ¿no? Pero dice, pero también le podemos robar a Dios al rehusar el darle a Él, a nosotros mismos, en obediencia y a su servicio, debido a que Él nos compró y le pertenecemos, sabiendo que fuiste rescatados. O sea, robarle a Dios, ¿qué? Nuestro servicio, nuestra obediencia, ¿no? Fíjate, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Fíjate, dice así. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y robarle a Dios, ¿qué es? También pues nuestra vida, ¿no? En obediencia, en entrega a Él. O sea, porque a veces como creyente, pues, bueno, a lo mejor llevas poco tiempo en el Evangelio y no sabes de qué trata, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es? ¿No? Obedecer a Dios, guardarlo. Fíjate, ahora, en 1 Corintios, capítulo 6, verso 20, nos da la misma idea. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y glorificar a Dios, ¿qué es? Glorificar a Dios, ¿qué es? Glorificarlo en todo. Ya voy a poner anuncios. ¿Sí o no? Hoy andan muy inquietos. Digo, glorificar a Dios en todo, ¿no? En nuestros cuerpos, en vuestros corazones. Eso es glorificar a Dios en todo.
O sea, que vivamos y vivamos para el Señor en todo, ¿no? O sea, porque ¿qué hacemos, no? O sea, ahora, fíjate, no hurtarás. Efesios 4:28 nos da la solución para que el que hurte, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo en sus manos lo que es bueno, para que tenga a compartir con el que padece necesidad. Y a veces hasta en el trabajo, ¿no? Luego podemos hurtar, ¿no? Cuando no hacemos lo que se nos dice como trabajadores, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, cuando de repente así, pues no sé, ¿no? En el trabajo puedes llegar a hurtar, ¿no? A tus patrones, ¿no? O sea, se han oído muchos casos, ¿no? O sea, de que de repente, ¿qué hacen, no? Llegan tarde al trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, cosas así, ¿no? O sea, de que de repente tú como trabajador, ¿qué es lo que haces, no? O sea, o de repente así, ¿no? Yo he escuchado, ¿no? Dicen, pues para sacar un poquito más, y de repente, pues toman algo que no es suyo, ¿no? O sea, sí pasa, ¿no? O sea, no creo que sea aquí el caso, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Pero es parte del hombre, ¿no? O sea, hurtar, ¿no? Fíjate ahora, vete al verso 16. Verso 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y fíjate, Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19, dice que Dios aborrece al falso testigo. ¿Qué es hablar falso testimonio contra tu prójimo? A veces hasta el culparlo, ¿no? De algo que no ha hecho. Fíjate, y también a veces, mira, la Biblia nos dice que refrenemos nuestra boca. ¿Por qué? Porque a veces también cuando nos enojamos, ¿cómo somos, no? O sea, con nuestra boca hablamos mal también de los demás, ¿no? O sea, la Biblia te dice, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12, dice, si usted quiere ver días largos y felices en la tierra, refrene su boca de hablar todo mal, ¿no? Y a veces, ¿qué hacemos, no? O sea, fíjate ahora, dice, el sentido primordial de este mandamiento tiene que ver con el proceso legal, pero también es común el hablar en una corte informal, en donde lo que decimos es tomado en serio y la verdad y el error es importante para nosotros y los demás. Ve a Mateo capítulo 18, 15, 18. Mateo 18, fíjate. Mateo 18, 15, 18. Fíjate, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, el falso testigo, ¿qué es lo que habla? Habla mentiras, ¿no? De los demás. ¿Sí me entiendes? Y dices que esta persona es así, falso testimonio y todo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? ¿Por qué no pones mejor la paja? No pongas la paja en el ojo de tu hermano, sino en la viga propia. ¿Y qué es lo que hacemos? A veces hablamos, ¿no? Mal de los demás, todo. O sea, fíjate. Ahora, esta parte dice, mira, la calumnia es una mentira inventada y difundida con la intención de hacer daño. Dice, ese es el peor tipo de injuria que una persona le puede hacer a otra. Comparado con alguien que hace esto, es un mafioso, es un caballero, y un asesino es amable debido a que él termina la vida en un momento con un golpe y poco dolor. Pero el hombre culpable de calumnia arruina una reputación, la cual quizás nunca se pueda recuperar y provoca sufrimiento durante toda la vida. ¿Qué es calumniar? Ahora, los chismes es el repetir un reporte sobre una persona sin investigarlo cuidadosamente. También el chisme, ¿sí me entiendes? O sea, no está bueno delante de Dios. Dice la Biblia que quien anda en chismes descubre el secreto. O sea, y a veces, pues sí, ¿no? Somos chismosos. O sea, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, la Biblia te dice eso, ¿no? Que quien anda en chismes descubre el secreto. Fíjate, y ahora, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El Nuevo Testamento lo expone de una manera sencilla, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y pues no hay mentiras piadosas, ¿no? O sea, yo digo, mentira es mentira, ¿no? O sea, y esas mentiras piadosas que luego hacemos, ¿no? Bueno,
O sea, dice, hay una mentirilla piadosa, ¿no? Pues no, mejor habla siempre la verdad, ¿no? O sea, siempre hay que hablar la verdad, en todo, en todas las cosas. O sea, en todas las cosas hay que hablar la verdad, hay que ser verdadero, ¿no? O sea, ¿sabes qué es así, no? Mejor algo que duela, algo que después salga, ¿no? O sea, tienes que hablar la verdad. Fíjate, el verso 18. El verso 18. Ah, no, 17, ¿no? 17. No, 17. ¿no? 17, fíjate. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué el ladrón roba? Esa es una pregunta. ¿Por qué el ladrón robará? Porque él quiere lo que tú tienes. ¿Sí me entiendes? Por eso el ladrón roba. Y a veces, mira, la codicia también es parte de ¿qué? De la envidia. Porque no hay un contentamiento en tu corazón. ¿Sí me entiendes? Si quieres lo que otro tiene. ¿Y la envidia qué es? También es una obra de la carne. ¿Sí me entiendes? Porque no hay un contentamiento. ¿Qué te dice la Biblia? Teniendo suficiente sustento, comida y abrigo, siéntanse contentos. Porque nada has traído al mundo. Tienes que tener contentamiento. ¿De dónde? Santiago lo dice así en Santiago capítulo 4, verso 4. ¿De dónde provienen las guerras? De nuestras pasiones, de nuestros deseos. Dice, vea Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. Santiago 4, 1 al 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros. Dice que codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, la envidia también, o sea, ¿cómo luego dicen, no? O sea, dicen, tengo envidia de la buena. Pues no, la envidia es envidia, ¿no? O sea, pero ¿por qué a veces deseamos lo que otro tiene? O sea, ¿por qué el ladrón robará? ¿Y por qué aquí tú ves todo así bien desordenado y todo en México? ¿Y por qué entra el extorsionador? ¿Y por qué están los cárteles? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué será? Y yo llegué a la conclusión, dije, bueno, estos cuates cobran todo lo que el gobierno no puede cobrar informalmente, ¿no? A veces llegué a esa conclusión. Dije, tal vez porque le tienen que pagar al gobierno, es un mundo caído, un mundo corrupto, pero empiezan ya a extorsionar también por su parte. ¿Y por qué lo hacen los jóvenes? Y de repente, o sea, no quieren trabajar, no quieren esforzarse, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué extorsionan? ¿O por qué de repente hay fraudes? Y de repente yo tengo conocidos que trabajan para el banco y te dicen, no, pues yo te presto dinero y yo te puedo prestar dinero y todo, pues nada más me das una lana y después no le pagas al banco. Y también es una forma, ¿sí me entiendes? ¿Y por qué hoy en día mucha gente hace todo eso? ¿No? O sea, ¿y por qué no trabajamos? ¿No? O sea, Dios hizo el trabajo porque el trabajo es bueno. O sea, tú ves la Biblia y dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo trabajara y lo labrara. ¿Y por qué estamos codiciando lo de otras personas? O por qué a veces también, y o sea, y estarías peor si tú como creyente codicias a la mujer de tu prójimo. Porque a veces también pasa, ¿no? O sea, de repente codician a la mujer del prójimo, ¿no? Yo tenía un conocido que de repente llegaba con mi esposa bien sonriente y le digo, apártate de él. Si no, apártate, yo tengo que cuidar a mi esposa, él es mundano, no conoce. ¿Sí me entiendes? Pero ¿por qué está la codicia en el hombre? En las cosas que otro tiene. Y el creyente debería de tener esa codicia o deberíamos de tener contentamiento como creyentes. O sea, como creyentes yo digo, ¿por qué codiciamos a veces cosas que no tenemos? O sea, ¿por qué lo codiciamos? Y queremos, o sea, de repente, o sea, ¿sabes qué? Si tú quieres algo, pues ponte a trabajar, ¿no? Pero ¿por qué codicias lo de otra persona? ¿Por qué lo codicias? ¿No? O sea, ¿y por qué a veces le tienes envidia o celos a otra persona que prospera más? ¿Sí me entiendes? O sea, no, eso no debe de ser el carácter de un creyente. ¿Sí me entiendes? O sea, el carácter de un creyente, ¿cómo debe de ser? ¿No? O sea,
No codiciar lo que otro tiene, debes de tener contentamiento. Si Dios te da mucho, gloria a Dios. Si Dios te da poco, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Pero no estar codiciando, ¿no? Porque de repente queremos lo que otros tienen. O sea, de repente eso pasa en el corazón del hombre. ¿Sí me entiendes? Y de repente yo veo, y lo viví en la familia, de repente hasta se mandan matando, ¿no? Por las propiedades y esto y aquello, y unos en la cárcel y otros aquí y otros allá. Pero ¿qué es parte de eso? De la codicia. ¿Sí me entiendes? El que hurte, no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos. Trabaja con tus propias manos. Mira, yo siempre dije, ¿no? O sea, yo siempre dije así, mira, yo no espero nada de mis padres, ¿no? O sea, y no lo espero hasta la fecha, ¿no? Y sé que aún como grande todavía me ayudan mis padres, ¿no? Pero yo no espero nada. Y dije, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Para no esperar nada de los demás. Y eso es lo que tendríamos que hacer todo el mundo, o sea, trabajar con nuestras propias manos y tener contentamiento, ¿sí? O sea, no estar codiciando lo que otros tienen. Fíjate, en esta parte, literalmente aquí la palabra para codiciar significa el jadear. Después la palabra hebrea jamá, deseo, es en sí misma una palabra neutra. Cuando el deseo es dirigido de una manera equivocada, aquello que le pertenece a otros, entonces este deseo se convierte en un mal. O sea, pues está cañón, ¿verdad? Fíjate, ahora, dice la casa de tu prójimo. La codicia se puede expresar en todo tipo de cosas. Esa comezón de tener y poseer lo que otro tiene, habla de una insatisfacción con lo que se tiene y un celo hacia aquellos que tienen algo mejor. Hebreos 13:5 lo dice bien: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque el que dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y Dios nunca nos deja, ¿no? Hasta se van de vacaciones a Mérida. Siempre provee, ¿no? Dios es bueno, ¿no? O sea, y te provee hasta una moto, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, yo creo que Dios te provee todas las cosas, ¿no? O sea, y eso es lo que te dice la Biblia, ¿no? Y o sea, y te provee, ¿no? Y de otras maneras. Tú séle fiel a Dios y Dios te va a proveer, pero no estén, o sea, como creyentes yo creo que está entendido, no debemos desear de otras personas. Mira, también siéntete como peregrino y extranjero en esta tierra, y si a lo mejor si tenemos algunos bienes y si tenemos unas cosas, los vamos a dejar aquí. ¿Sí me entiendes? O sea, no, que nuestro corazón no esté puesto ahí, en las cosas del mundo. Que nuestro corazón esté puesto en Jesús. ¿Sí me entiendes? O sea, no está mal, ¿no? O sea, yo digo, no está mal que tú pases, que tú disfrutes, que tú hagas las cosas de aquí. Pero cuando tu corazón está ahí, aferrado, ¿sí me entiendes? A ese tipo de cosas, ahí ya estamos desviados. ¿Sí me entiendes? Pero como creyente, nuestro amor debe de estar en Cristo. Por eso dice la Biblia, ve a Santiago, regresa otra vez a Santiago. Mira, dice verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pues más que claro, ¿no? Que el agua. ¿Sí me entiendes? O sea, pides y no recibes, ¿no? ¿Y qué pasa? Pides y pides mal, ¿no? Y codicias. ¿Y de dónde provienen las guerras? Fíjate. Ahora, vete al verso 19 al 21. Ve del verso 19 al 21. 18. Fíjate, 18 al 21. 18 al 21, vamos. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, ¿por qué Dios les dio la ley? Fíjate, ahora, uno podría pensar que Israel amó la experiencia en el monte del Sinaí y especialmente el tener el honor de haber escuchado la voz de Dios
como una bocina del cielo. En lugar de eso, y debido a la gran admiración y terror que sintieron ellos, querían que Dios dejara de hablarles directamente. Ve a Hebreos capítulo 1, verso 1. A ellos Dios les habló con tablas de la ley. Ahora ve Hebreos capítulo 1, verso 1. Fíjate, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque asimismo hizo el universo. Ahora, ¿cómo nos ha hablado Dios? ¿A través de quién? Del Hijo. ¿Sí? Fíjate, ahora dice: lo que el pueblo prometió fue oír, obedecer la palabra de Dios que venía a ellos a través de Moisés. Ellos fallaron en esta promesa muy pronto y también fallarán a largo plazo. ¿Cuándo fallaron? Fíjate ahora el capítulo 20. Mira, dice: no temáis, porque para probaros vino Dios. El pueblo de Israel quería separarse de la presencia manifiesta de Dios, pero Dios tenía la buena intención de probarlos. La prueba les revelaba qué clase de Dios servían: un Dios sobrenatural, personal, bueno y santo. Y la prueba les revela qué era lo que Dios esperaba de ellos, que Dios es un Dios moral, que espera un comportamiento moral de su pueblo. Y la prueba les revela su propia debilidad y la necesidad de un Dios de misericordioso, gracia y salvación. Y tú como creyente también tienes que pasar a veces por pruebas, ¿no? Y pruebas de tu fe, ¿no? Fíjate, ve a Santiago capítulo 1, verso 3 al 6. ¿Qué fue lo que hizo Dios aquí? Los probó. Ahora ve a Santiago capítulo 1, verso 3 al 6. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora ve a Romanos capítulo 5, verso 3 al 6. Romanos 5, verso 3 al 6. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué vendrá también la prueba en nuestra vida? Dice la Biblia que cuando se hallen diversas pruebas, gócense, ¿no? ¿Y por qué a veces viene la prueba a tu vida? ¿Y qué es lo que produce la prueba en nuestra vida? Paciencia, fe. Porque a veces Dios quiere probar también nuestra fe, ¿no? Fíjate, ya, vámonos a los siguientes versos. Fíjate, verso 22 al 23. Verso 22 al 23 dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre tu holocausto y tu ofrenda de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por grana a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Fíjate, estos versos, mira, del 24 al 26, lo que Dios sí quiere de nosotros durante la adoración, lo vemos en la declaración de Jesús en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios quiere una adoración que esté caracterizada por el espíritu y verdad, opuesto a la carne. ¿Cómo debería de ser? Mira, eso Dios les dijo: a ver, ve y adora con ofrendas y con holocaustos. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 1 al 2? Ve a Romanos 12, 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Cómo yo adoro a Dios? ¿Cómo yo puedo adorar a Dios? O sea, ya no con una ofrenda, con un altar, sino como con mi caminar. ¿Cómo estoy viviendo yo como creyente? ¿Cómo estoy yo viviendo delante de Dios como creyente? ¿Estoy dando frutos como creyente? ¿Estoy viviendo como creyente? ¿O estoy viviendo para el mundo? O sea, ¿cómo yo vivo como creyente? Esta es la forma de adorar. Lo opuesto a la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pleitos, disensiones, contiendas, herejías, envidia, orgullo, soberbia. ¿Cómo yo debo de vivir como creyente? Consagrado al Señor, ¿no? O sea, ya mira, la Biblia te dice así también, despójate de tu viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y revístete del nuevo, el cual es la imagen de Dios, ¿no? ¿Y qué te dice? No, ya no hables mentira contra tu prójimo, habla verdad, sé honesto. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. O sea, sí, me puede ganar la ira, ¿no? O sea, como creyente. O sea, porque a veces te puede ganar la ira. Pero ¿qué te dice? No des lugar al diablo. O sea, a veces tienes que ser paciente para con los demás. Tienes que ser amoroso. O sea, de repente tienes que refrenar tu boca si sabes que puedes lastimar a alguien. La Biblia te dice, refrene su boca. Refrenar nuestra boca, ¿qué es? O sea, guardarla. O sea, a veces lo piensas, ¿qué pasa? Lo dices. Porque lo piensas, lo sientes y lo dices. Y a veces puedes lastimar a los demás con la boca. ¿Por qué no refrenamos nuestra boca? O sea, como creyentes, o sea, decir, ¿sabes qué? Sí lo siento, sí lo pienso, ¿no? Si traes una enemistad con tu hermano, reconcíliate y trae la ofrenda al altar, dice la Biblia. O sea, reconciliarse, ¿qué es? Tenemos que tener amor al prójimo también, a los demás. Verlos como Jesús los ve. Porque a veces no los alcanzamos a ver, ¿no? O sea, de repente nos hacen algo y hablamos bien mal de todos. ¿Sí o no? Sí. O sea, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Amar a los demás, tener amor por el prójimo, tener amor por los demás, negarnos a nosotros mismos. Porque ¿qué hacemos? Primero vemos por nosotros. Y si estamos bien nosotros, te ha dicho el mundo, si estás bien tú, va a estar bien todo el mundo. Pero la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice que quien quiere ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y negarse a ti mismo, que es a veces aguantar vara, aguantar a los demás, estimarlos a los demás mayor que a ti mismo. O sea, de repente amarlos. O sea, ¿por qué Dios les dio esta ley? Para que fueran un pueblo diferente. Porque a nosotros nos ha dado la palabra para que realmente demos frutos. No que de repente seamos egoístas, veamos por nosotros mismos, por nuestro propio beneficio, por lo que nosotros queremos. Y si pisoteamos, y si hacemos, y deshacemos, y pasamos sobre los demás, nos vale. No, ese no es el carácter de un creyente. El carácter de un creyente es mostrar a Jesús en tu vida. Esa es la forma de adorar de un creyente. Mostrar así a Jesús en todo lo que tú haces como creyente. No de repente que te airas y ya mandas todo a volar, ya boto todo, me enojo. Y de repente es que yo soy así, vengo del norte, ¿no? O sea, soy bien enojón y vengo de aquí, de la Morelos, ¿no? Y no, o sea, cambia tu vida como creyente. ¿Sí me entiendes? Cambia tu vida. Y a lo mejor, mira, la Biblia te dice así, en Colosenses 3:13, te dice así, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja, de modo que Cristo nos perdonó, así nos perdonemos. ¿Qué es esto? En la iglesia va a haber pecado, ahora imagínate afuera. Pero tú debes de ver a tu hermano en amor. ¿Sí me entiendes? Debes de amarlo. Debes de ver a los demás en amor. No conocen. ¿Por qué peca la gente? ¿Por qué habla mal la gente? ¿Por qué anda en chismes? ¿Por qué anda en contiendas? ¿Por qué andan en iras, en celos, en envidias, en vanidades, en materialismo? ¿Por qué anda la gente así? Porque no conocen la verdad. ¿Sí me entiendes? Pero tú estás conociendo la verdad. Y si tú estás conociendo la verdad como creyente, vive como creyente, esfuérzate, indaga en la palabra. Que no que el de enfrente te hable como un merolico y de repente exprese así, ¿no? Lo que él dice, ¿no? O sea, tú ve a la Biblia y ve lo que te dice la Biblia y todo escudriñalo a la luz de la Escritura. Porque así lo dijo Jesús.
Vive como un creyente. Por sus frutos os conoceráis. O sea, tenemos que vivir como creyentes. Deja el pecado, deja lo que a Dios no le agrada. Hay que ir dejando el pecado. Deja de participar en las obras de la carne. Hay que dejarlo así, aunque nos cueste como creyentes. Pero ¿sabes qué, Señor? Te entrego esto que a ti no te agrada. Te entrego mi pecado. Me cuesta refrenar la boca, lo voy a dejar. Me cuesta amar a los demás, lo voy a dejar. Me cuesta agarrarme y de repente confiar en un amuleto que traigo en la mano y lo voy a dejar, voy a confiar en ti. Me cuesta este tipo de cosas y lo voy a dejar porque tú eres todo para mi vida y tú eres lo primero. Y eso es lo que deberíamos de pensar como creyentes. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Me cuesta amar a los demás. Me cuesta de repente ser empático. Me cuesta de repente muchas cosas. Soy a veces orgulloso. Me gana el orgullo. Me hacen algo y le quiero dejar de hablar a las personas. Soy soberbio. No, eso pasa, ¿no? O sea, quitarte, despójate. Eso es despojarte. Despojarte de tu viejo hombre. O sea, estima a los demás como a superiores. Estímalo. Velos como más grandes que tú. No te veas así tú mismo y digas, yo soy el primero. Sigue tu corazón y sigue tus anhelos. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy diferente. Vamos a orar. Va, sale. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor. Y pues te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Y así como pues tú le diste la ley a tu pueblo, Señor, para ser un pueblo diferente, Señor, un pueblo ordenado, Señor, para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Así tú nos has dado la palabra, Señor. Mas tú ayúdanos, Señor, a guardarla, Señor. A que realmente, Señor, caminemos como tú quieras, Señor. A veces con nuestras luchas, Señor. Porque a veces sí tenemos luchas, Señor, con la carne, Señor. Y el mismo Pablo, Señor, tú le permitiste ese aguijón en la carne, Señor, para que él fuera humilde, Señor, y no se glorificara a él, sino que te diera toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y a veces tú permites, Señor, esos aguijones en nuestra carne, Señor. Tú permites las cosas, las pruebas, todo, Señor. Lo permites porque tú eres bueno, Señor. Mas tú ayúdanos, Señor, y cámbianos, Señor. Haznos odres nuevos, Señor. Que realmente, Señor, pues reflejemos tu rostro, Señor, aquí en la tierra, Señor, porque pues este mundo ya está lleno de maldad, Señor, de incertidumbre, de temor, Señor. Este mundo pues es caído, Señor, y este mundo no tiene nada que ver contigo, Señor. Mas tú ayúdanos, Señor, a ser luminares, Señor. Quite en nosotros el pecado, Señor. Quítalo, Señor, todo, Señor, estorbo, Señor. Todo estorbo, tú quítalo, Señor. Todo, Señor, lo que antepongamos antes que ti, Señor, que no andemos en dioses, que no andemos en ídolos, Señor, sino que tú estés en primer lugar, Señor. Ayúdanos a adorarte, Señor, y ayúdanos, Señor, a pues predicar la verdad, Señor, a todos los que no te conocen, Señor, pero a vivirla, Señor, a que realmente la vivamos, Señor. Sé tú obrando, mi Dios, del todo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.